Shalom Braja para todos, Clal Israel. Vamos a decir una palabra de Torah desde la ciudad de Torremolinos, en la cual estamos ahora afincados. Baruch Hashem, que sea, pedimos a Borei Olam que sea con Atzlajá. Y hay un cajal maravilloso, un cajal muy bueno, una juventud bastante buena en toda la zona. Y Baruch Hashem son personas que cuando estás aquí te das cuenta que tienen ganas de Torah, tienen sed de Torah. Y son neshamot puras que merecen mucho la pena el invertir tiempo y el estar aquí para poder ayudar en lo que se pueda, claro está, y aprender también muy mucho de ellos porque hay mucho que aprender. Vamos a hablar de la parashá de esta semana y la Torah habla de hay muchos casos dentro de ella y uno de ellos es el Ben Sorer Umoré, un hijo rebelde. Dice la Gemara dice que fue un caso que nunca existió y Hashem Yitbaraj lo trae en la Torah para que ganemos sahar, para que ganemos méritos a la hora de estudiar esos temas, pero por otro lado sí hay mucho que aprender de ese tema, mucho que aprender en la cuestión de Jinuj de educación de los hijos y mucho que aprender también de Shalom Bait. Nos enseña aquí algo muy bonito en la Torah cuando dice el pasuk. Cuando hay una pareja que tiene un hijo muy rebelde, y el hijo Ben Sorer Umoré se le llamaba o se le denominaba cuando comía o robaba una cantidad de carne, unos 215 gramos aproximadamente, 230 gramos de carne le robaba a su padre, y bebía una cantidad de vino. Ya se denotaba que ese muchacho iba por un camino no adecuado y se le denominaba Ben Sorer Umoré. ¿Qué hacían los padres? Los padres lo llevaban al Bedín. Y bueno, no vamos a entrar en el tema exacto de todo lo que era la ley de esa, sino vamos a centrarnos en una cosa que es lo que queremos aprender hoy. Y el pasuk dice así, escuchen bien el pasuk. Ki yeleish ben sorer umoré. Cuando a una persona le toque, tenga ese hijo, enenu shomea bekol aviv, escuchen bien lo que voy a decir ahora, cómo se expresa la Torah, porque aquí es donde viene la enseñanza. Enenu shomea bekol aviv ubekol imo. No escucha la voz de su padre y la voz de su madre. La Torah repite dos veces. No escucha la voz de su padre y la voz de su madre. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué la Torah agregó, o duplicó, mejor dicho, no escucha la voz de su padre y la voz de su madre, cuando perfectamente podría haber dicho no escucha la voz de su padre y de su madre? Nos hubiéramos ahorrado algunas palabras en la Torah. La Torah no pone palabras por rellenar huecos. La Torah, cuando se expresa, quiere enseñarnos algo. ¿Y qué quiere enseñarnos a nosotros hoy en día, el siglo XXI en el cual estamos? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Eso es algo que ni siquiera existió, como dice la Gemara. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos? ¿Tiene algo que enseñarnos? ¿Creen ustedes que tiene algo que enseñarnos? La respuesta es sí, mucho. Porque cogiendo esto podemos arreglar mucho en nuestro matrimonio y en la educación de nuestros hijos. Y podremos a lo mejor vivir mucho más tranquilos si cogemos esto, esta enseñanza, nos la llevamos para nosotros y la aplicamos. Miren, todo matrimonio, cuando empieza su andadura como matrimonio, la idea es formar un hogar maravilloso y tener hijos, educar a esos hijos. Pero no siempre sabemos cómo hacerlo. No siempre damos en la clave, no es por nada, porque a lo mejor no estamos preparados para eso. Porque a lo mejor no nos enseñaron o no aprendimos para ser maridos y para ser padres. Eso también hay que prepararse. Tuve un shiur esta semana, hablamos sobre ese tema. Y al igual que me preparo para ser arquitecto, para ser piloto de avión, hay que prepararse para ser padres, para ser marido y para ser mujer. También hay que tener una preparación para saber cómo comportarse cada uno con el otro. Y no es tan fácil como muchas veces para eso decimos, ¿sabes qué? Eso vendrá con el tiempo. Sí, puede venir con el tiempo, pero después de muchas caídas. Y si se pueden evitar, hay que hacerlo. La Torah nos está diciendo una cosa muy importante. Cuando el padre dice en su casa al hijo, quiere educarlo de una manera, Bekol Aviv, muchas veces viene la madre, Bekol Imo, con otra opinión completamente diferente. Quiere decir que el padre dice A y la madre dice B. No coinciden en el criterio a la hora de o bien regañar al hijo, o bien decirle cuáles son las inquietudes, o bien decirle cuáles son las cosas que no les gustan. El padre, por un lado, muchas veces tapa y la madre destapa, o viceversa. Viene la Torah y nos dice, eso no es bueno. Cuando no hay un criterio entre los dos padres, entre el padre y la madre, si tienen diferencias, pueden tenerlas,
pero cuando hablen con el hijo, que sea un solo criterio. Que el hijo no vea que el padre dice A y la madre dice B, eso no es bueno para su educación. Porque el hijo luego al final, ¿qué pasa? No va a salir bien educado. No va a salir porque va a saber que tiene un protector, un defensor y un acusador. Por un lado alguien me defiende, por un lado alguien no quiere que haga esto, o no le molesta, o admite o permite que haga esto, y por otro lado tengo la otra parte que no lo admite, no lo permite. Y eso no es muy bueno en educación, eso es un problema que a la larga pasa factura. La Torá nos está diciendo que muchos de los problemas que tienen nuestros hijos, muchos de los problemas que surgen en la educación y en el futuro de ellos, es a causa de que los padres tienen criterios completamente distintos a la hora de educar a los hijos. Y eso en los hijos no es bueno. Los hijos se percatan de ello. Los hijos son el reflejo de los padres. Y si no hay un criterio único a la hora de educar, hay un gran problema. Y lo más probable, dicen nuestros sabios, y no se equivocan, es que esos hijos a la larga, la educación suya salga mermada. Y eso lo pagamos nosotros los padres, aparte de que ellos también lo pagan. Nosotros los padres también pagamos por ello, de ver cómo van por unos caminos que a lo mejor no son los adecuados. Por eso hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que nos quiere decir la Torá. Pero hay algo muy bonito que sigue diciendo la Torá. Cuando estos padres a ese Ben Sorel Boré lo llevan al Bedín, lo llevan a los ancianos, para denunciar su actitud, para denunciar su forma de actuar, ¿saben qué dice el Pasuk? Cuando ellos lo llevan, fíjense, como todos en la vida queremos justificar nuestras acciones. Todos creemos que llevamos razón. Y todos creemos y estamos convencidos prácticamente de que lo que hacemos nosotros es lo ideal, es lo correcto y lo adecuado. Y no nos damos cuenta muchas veces que nos equivocamos. Y muchísimas veces nos equivocamos. ¿Qué pasa? Cuando van al Bedín, fíjense lo que dice, lo que decimos hoy en día también cualquiera de nosotros. Van y le dicen, y lo cogieron su padre y su madre y lo llevaron a los ancianos y le dijeron a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es muy rebelde, enenu shomea bekolenu, escucha lo que dice la Torá, que dice los padres, van los dos y le dice, ¿saben qué? Jajamim, nuestros hijos no escuchan nuestra voz. Aquí de pronto hay una sola voz. Ya no dice Bekol Aviv o Bekol Imo, en la voz de la mamá y en la voz de la papá. Hay una sola voz. Se quieren autoconvencer de que la culpa no es de ellos. Que ellos los dos estaban de acuerdo en el mismo criterio. Cuando en verdad acabamos de decir que cada uno habla según su criterio y es distinto uno del otro. Y eso es lo que puede hacer que el niño salga un poquito desviado porque la educación no es la adecuada. Pero cuando van a denunciarlo, cuando van a reclamar, los dos dicen, nosotros no tenemos la culpa, no tenemos nada que ver, le dimos la mejor educación. Había una sola voz. El Bedín en ese momento, o cualquier persona en ese momento, cuando alguien le viene, puede creerles, pero al poco tiempo se dan cuenta de que en verdad no es la realidad. Y en verdad, cuando se dan cuenta, en este caso el Bedín, ¿saben lo que le dice a los padres? Dicen, ¿sabes qué? Ustedes podíais habernos engañado a nosotros. Podíais habernos dicho a nosotros, ¿sabes qué? Hablamos los dos con el mismo criterio. Pero vuestro hijo, que es el que estuvo allí escuchando a vosotros, él sabe perfectamente que cada uno fue con un criterio personal y distinto. Y él absorbió eso. Y él, al final, pagó las consecuencias de una mala forma de actuar por parte de los padres. Por supuesto que no culpamos a Shalom a nadie en particular. Esto es meramente una enseñanza para mí y para vosotros, de que hay que tomar nota a la hora de decirle a los hijos las cosas. Si hay distintas opiniones, es lícito. Váyanse a un cuarto, discútanlo, pero cuando vengan delante de su hijo, que haya un solo criterio. Que el hijo vea que los dos están en la misma onda. ¿Para qué? Para que el hijo vea que no puede apoyarse en uno y tirar al otro. Es muy, muy importante en la educación. Miren, hay una historia muy interesante, que había un muchacho que fue con su padre a la montaña. Y de pronto, este chico, el niño, se cayó. Y cuando se cayó se hizo mucho daño y chilló, muy fuertemente. Y de pronto escuchó una voz a lo lejos que decía, también. Este niño no sabía qué es lo que era. Supongo que todos os imagináis qué era. ¿Qué dijo de pronto? ¡Cobarde! Sal y demuéstrate.
escucha de pronto que dice otra voz: cobarde, sal y muéstrate. El niño estaba un poco perplejo. ¿Quién está allí? Vuelve a sonar la voz: ¿quién está allí? El niño mira a su padre y el padre, riéndose, le dice: hijo mío, te voy a explicar lo que es esto. Porque el niño le pregunta: papá, ¿qué pasa aquí? Y te voy a explicar lo que es esto, escúchame bien. El padre dijo: te admiro. Y escucho una voz que dijo: te admiro. El padre volvió a gritar y dijo: eres un campeón. Escuchó de vuelta una voz que dijo: eres un campeón. Le dijo el padre, escuchen bien esta enseñanza, escuchen bien porque esto de verdad es increíble. El padre le dijo: hijo mío, la gente le llama a esto eco, pero en verdad es la vida. La vida te devuelve completamente todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Quiere decir que según como nosotros hagamos, la vida nos lo va a devolver. Si nosotros nos esmeramos en educar a nuestros hijos por el mejor de los caminos, haciéndolo como es debido, dándoles su tiempo, preocupándonos por ellos, llegar a la casa y decir qué tal te ha ido el día. Los dos padres al unísono, el mismo criterio. Al final, la vida devolverá lo que invertimos cuando fuimos más jóvenes. Todo depende de cada uno y uno de nosotros, de cómo invirtamos nuestro tiempo, de cómo invirtamos en nuestra juventud para recoger cuando somos más mayores. El rey David dice lo siguiente: los que siembran con llanto recogen con alegría. Nadie crea que esto es fácil. Esto no es coser y cantar, es verdad. Pero si sembramos sufriendo cuando son chicos que tenemos tiempo, los frutos que luego recogeremos serán unos frutos que nos marcarán para toda la vida, tanto a ellos como a nosotros, y podremos probablemente dormir mucho más tranquilos y estar mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque habremos sembrado muy buena cosecha y habremos recogido esa gran cosecha que nosotros sembramos en juventud. Que Hashem Yitbaraj os bendiga de verdad a todos, que nos bendiga a todos, que nos dé Jochma para verlo eso y para poder educar a nuestros hijos en el mejor de los caminos, tal como Hashem Yitbaraj quiere. Que Hashem os bendiga y pasen un feliz Shabbat. Amén. Shabbat Shalom.